Hola, hoy les traigo un atún de moncholo criollo. Para esto, ¿qué necesito? Voy a necesitar 4 moncholos, ya están cocidos. No los escamé, o sea, no le quité las escamas que trae el pescado, ni le hice las líneas, porque lo voy a esmechar, o sea, le voy a sacar las espinitas y lo voy a esmechar, como dice uno. También voy a utilizar cebolla, tomate, pimienta negra, ajo y sal. Entonces vamos a empezar con la receta. Voy a escamarlo. Se necesita un tiempo prudente para escamarlo, porque ustedes saben que hay que tener mucho cuidado porque no vayamos a dejar una espina. Miren, le voy quitando los pedazos. Este pescado casi no tiene espina, sino que como no se le hizo las líneas que se le hacen al pescado, entonces hay que tenerlo mucho cuidado que no vayamos a encontrar de pronto una espinita. Y así voy a seguir escamándolo. O sea, le quito las escamas, que son estas cositas de aquí y estas cositas, y luego le voy quitando las espinas. Tengo que hacerle varias repasadas porque ustedes saben que uno lo desmecha y miren, aquí tiene las espinitas, ¿sí ven? Uno lo va esmechando y lo repasa otra vez para ver que no haya dejado nada. Miren, así voy ya desmenuzando el pescado. Le quité toda esa escama que tenía por arriba para que me resulte más fácil desmenuzar, porque miren las espinas. Después de esto, de esta menuzada, tengo que revisar ya cuando esté menuzado que no se me haya pasado ninguna espina, y así hasta que termine de desmenuzar todo el pescado. Bueno, ya está esmechado. Ahora lo voy a llevar, la cebolla, el tomate, el ajito, lo voy a guisar, hacer un guiso en estufa. Acompáñenme. Vamos a sofreír la cebolla. Vamos a sofreír también el ajo. Eso es opcional, si a ustedes les gusta echarles ajo, pero la receta criolla trae ajo. El atún criollo de moncholo es así. Si ustedes quieren modificar la receta, le pueden echar otras cosas. Yo también le eché orégano, pero al moncholo, cuando lo estaba cocinando, como no tenía molido, le eché una hojita de orégano para que cogiera ese aroma y tan medicinal que es el orégano. Bueno, ahora voy a echarle el tomate. Le voy a bajar un poco la llama. Sigo revolviendo. Esta es una receta ideal para la Semana Santa, porque la gente casi no come carne, come lo que son comidas de mar, comidas de río. Voy a echarle la pimienta. Y le voy a echar un poquito de agua donde se cocinó el pescado, lo mínimo que se le puede echar aquí donde le eché la hoja de orégano. Entonces le voy a echar un poquito de agua, así que no sea mucho.
Y le voy a echar ahora la sal. Echarle la sal. Revuelvo y pruebo porque no me gustan las cosas saladas. Siempre que hagamos algo debemos de probar. Bueno, está bueno de sal, lo dejamos. Le voy a echar un poquito de color. Le vamos a echar ahora el moncholo. Ya lo revisé, que no tuviera espina. Le eché 2 pasadas. Pero como ustedes saben que son siempre espinas pequeñas, cuando lo estemos comiendo tenemos que tener mucho cuidado. Si supieran lo delicioso que huele esto. Es una excelente receta para Semana Santa. Lo podemos acompañar con arepa, con una arepita de esas asada. La podemos acompañar con plátano maduro, con yuca, con un arrocito, con lo que a ustedes les guste, con bollo. A mí particularmente me gusta comérmelo con una arepa o también con plátano maduro cocido, porque también lo podemos comer con unos patacones. Es una receta deliciosa. Miren, es un atún criollo de moncholo. Es un pescado que no es muy caro. Miren, parece el mismo atún. Si ustedes no le quieren echar tomate, pues no le echen. Y así quedó este atún criollo de moncholo. Si les gustó la receta, regálenme un me gusta. Hasta otra oportunidad.